Bendiciones, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida desde el Ministerio Impacto Evangelístico, en el cual vamos a estar desarrollando diferentes capacitaciones en este tiempo. Y para ello quiero que te sientas a gusto. Quiero que este sea un tiempo donde puedas relajarte, donde vas a poder experimentar realmente algo nuevo de parte de Dios para tu vida. Quiero, antes de comenzar a dar este taller acerca de evangelismo, quiero invitarte allí a que podamos orar antes de dar inicio. Amado Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte las gracias, Padre, por este nuevo tiempo que tú traes a nuestra vida. Señor, queremos encomendarnos a ti. Señor, encomendar este tiempo de capacitación, un tiempo, Señor, de estudio, que sea tu Espíritu Santo poniendo en nosotros el querer y el hacer, Señor, esta capacitación con temor, con temblor, Señor, que realmente podamos ser edificados, podamos aprender y que sea un tiempo en el cual cada uno de los conocimientos que aprendemos, Señor, lo podamos, Señor, llevar a continuación a la práctica. Espíritu Santo de Dios, oro por cada persona que va a estar ahí del otro lado, Señor, para que tú, Padre, que sea tu presencia acompañándole, Señor. Quita ya todo miedo, todo temor, y que sea un tiempo de crecimiento. Señor, oramos y encomendamos este tiempo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perfecto. Ahora que hemos orado, podemos comenzar esto bajo la presencia de Dios. Quiero darte algunas palabras de ánimo en este tiempo, ¿sí? Es muy probable que comiences a capacitarte, que comiences a crecer en la palabra, que comiences a crecer en la oración y que va a ser un tiempo que quizás van a haber dificultades, será un tiempo en el cual muchas veces quizás te vas a sentir desanimado, pero aún en medio del camino, en medio de los procesos, te animo a que puedas mirar a Cristo, que puedas mirar el amor de Dios por la humanidad. Juan 3:16 nos dice que de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios es tan grande por la humanidad, por cada persona, así por aquellos que son cristianos o por aquellos que quizás aún no lo conocen. Hay personas que lo conocen, que lo aman y que están dispuestos absolutamente a todo por el Señor. Un 100% de obediencia en sus vidas, ¿sí? Y que este sea el tiempo donde podamos obedecer el mandato que Dios nos ha dejado. ¿Qué es justamente, vamos a hablar de este taller número 1, qué es justamente evangelizar, ¿sí? Y evangelizar justamente es presentar. Presentamos una buena noticia, presentamos el Evangelio, invitando a las personas a tener un encuentro con Dios, ¿sí? Hay muchas personas que se encuentran hoy en día lejos de Dios, que lo conocen, y cuando están lejos de Dios, cuando no conocen a Dios, cuando no han tenido un encuentro con Él, quizás le parece que todo está bien. Es como estar en un sitio, estar en un lugar y tener la luz apagada. No vamos a poder ver absolutamente nada que está ahí. Quizás todo nos va a parecer agradable o lindo, nos podemos imaginar, pero la realidad es que
estás en la oscuridad. Entonces, así hay cientos de personas que se encuentran como en una habitación con la luz apagada y creen que están en el lugar correcto, que están haciendo lo correcto, se imaginan que están haciendo las cosas bien y que todo está bien. Pero para eso nosotros, los hijos de Dios, para eso desde este ministerio, lo que vamos a hacer es llevar una luz que es el mensaje de Cristo a cada vida, en el cual vamos con la gracia de Dios, con el amor de Dios, a compartir con ellos esta luz, que es Cristo, ¿sí? ¿Acaso quién puede prender justamente una luz y ponerla debajo de la mesa? Nadie. La luz está hecha para estar encima, en los lugares altos, para alumbrar a las demás personas. Entonces, este tiempo, cada uno de nosotros va a ser un faro encendido que vamos a llevar a Cristo, en el cual las personas tienen que ver, ¿sí?, justamente su condición. Entonces el evangelismo es esto, es llevar la buena noticia, es predicar el evangelio que nos transformó a nosotros, un evangelio que es 100% verdad, ¿sí? El objetivo de la evangelización es ganar personas para Jesucristo, ¿sí? Es por ello que estamos haciendo esta capacitación, para realmente alcanzar este objetivo, de que las personas puedan conocer a Cristo, y vamos a capacitarnos para tratar de la mejor excelencia presentar a Cristo, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se hace? Compartiendo la fe, predicando, ¿sí?, hablando a aquellas personas, porque la palabra de Dios dice, ¿y cómo se van a convertir? ¿Y cómo van a conocer al Señor si no hay nadie que los predique? Entonces, nosotros estamos justamente, esta es nuestra tarea, esta es nuestra misión, ir y predicar a Cristo, compartir la fe. ¿Quién lo hace? Todos los cristianos lo debemos hacer, esta tarea. No hay persona que pueda decir, yo no fui llamado a esto, no es para mí, esto es completamente erróneo, ¿sí? Porque todos podemos compartir a Cristo. ¿Por qué se hace? Para que las personas puedan conocer al Señor y puedan comenzar una vida nueva, una nueva vida, una nueva manera de vivir, ¿sí? Se deja la vida anterior y se comienza a vivir una nueva vida, pero con Cristo. Justamente de esta manera la persona también va a poder ser salva, ¿sí? Le estamos cambiando quizás a través de tus labios, a través de tus palabras, llevando el Evangelio de Cristo, puedes cambiar la eternidad a una persona. Justamente hay un estudio, ¿sí?, según el Instituto Bíblico de Moody, que describen que solamente el 2% de los cristianos han guiado una persona a Cristo, que han presentado a Jesús, lo han llevado a la iglesia. Este porcentaje es realmente muy, pero muy bajo. Si nos ponemos a pensar, solamente el 2%. De 100 personas, solamente 2 personas presentaron a Cristo a otras. Y esto es una triste realidad, pero es una realidad al fin, y hay que reconocerlo y hay que trabajar para cambiar estos porcentajes, cambiar este número. Y desde este ministerio nosotros vamos a estar brindando las herramientas, ¿sí? Las herramientas para que vos puedas compartir la palabra de Dios a otros. Quizás muchas personas tienen el anhelo de evangelizar, tienen las ganas de compartir el Evangelio, pero no saben cómo,
quizás nunca han recibido una capacitación, otras veces no se tiene el ministerio justamente específico para esta tarea, para esta misión. Es por eso que desde aquí nosotros, con este ministerio, vamos a capacitarte, vamos a invertir, ¿sí?, para tu crecimiento, para el crecimiento de la iglesia, ¿sí?, y creer realmente de que lo que vamos a hacer va a impactar las vidas, porque las personas necesitan oír una buena noticia. La mayoría de las personas a diario lo único que comparte son malas noticias. Vamos a la televisión, vemos malas noticias. Prendemos la radio, escuchamos malas noticias. Quizás agarramos el celular, en redes sociales hay malas noticias. Entonces el mundo está cansado de malas noticias. Entonces, cuando vas a hablar a una persona y decís, hoy tengo una buena noticia para compartirte, ¿cómo creemos que esa persona se va a sentir? Yo creo sinceramente que se va a alegrar y va a querer escuchar la noticia. Entonces, tener esa visión, que nosotros somos portadores de buenas noticias, ¿sí? Nuestra oración desde aquí es que el Espíritu Santo de Dios realmente les abra el entendimiento a cada persona que está realizando esta capacitación, para que pueda entender, para que realmente puedan cumplir con el mandato que Dios nos dejó. La Biblia nos dice en Mateo, ¿sí?, en Marcos 16:15 nos dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿A dónde tenemos que ir? A todos lados, ¿sí? Hay diferentes sectores en la sociedad y que solamente van a llegar a través de lo que es el evangelismo. Siempre nuestro amado pastor Walter nos enseña, ¿no?, y nos muestra los 5 ministerios, en el cual está algunos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros, así como la Biblia lo describe en Efesios 4:11. Y justamente este dedo que representa el del evangelista, el que predica a Cristo, el que lleva la buena noticia, es el que llega a los lugares más altos, a los lugares más distantes en todo lo que es la sociedad, porque se mete quizás en lugares que no cualquiera llega. Entonces nosotros debemos de estar justamente dispuestos a ir a donde el Señor nos envíe. Desde este ministerio, nuestra misión va a ser ganar almas y discipular a las mismas. Por eso es que trabaja el evangelista, justamente los que realizan evangelismo, trabajan en conjunto con los pastores, ¿sí? Porque de nada nos sirve que ganemos almas y luego digamos, bueno, ya está, ya le gané para Cristo y le dejemos ahí abandonado. No, eso no es la misión de la iglesia. Eso no es la misión de un evangelista. Un evangelista gana las almas y tiene que trabajar en conjunto con los pastores para que esa persona pueda seguir siendo discipulada y que esa persona luego gane a otras personas para Cristo. Es un conjunto que todos debemos realizar nuestra tarea, nuestra parte, ¿sí? Entonces debemos de tomar compromiso y hacerle un seguimiento a cada persona, ¿sí? Y le asistimos y le discipulamos con lo que nosotros aprendimos. Y si no tenemos la respuesta quizás a preguntas que nos hagan, vamos a consultar a otros pastores, a otros líderes, ¿sí? Pero que no dejemos la tarea a la mitad, porque de nada sirve hacer las cosas a medias. Debemos tener siempre la misión de trabajar y completar cada una de las tareas que Cristo nos dejó. Imaginémonos el Señor que
venía a la tierra, cumplía hasta un cierto punto su misión aquí y luego decía, bueno, me cansé, la verdad que no voy a llevar a la cruz, no voy a subirme allí, no voy a dar mi vida. A nosotros no iba a servir, a ningún ser humano nos iba realmente a servir que Cristo haga eso. Entonces, nosotros debemos tomar el ejemplo de Cristo. Cristo vino a la tierra y cumplió su misión hasta el último segundo de su vida. Nosotros debemos ser comprometidos y también cumplir con esta misión. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que Cristo nos dejó a nosotros, a sus hijos, a sus discípulos? ¿Cuáles son las herramientas que nosotros tenemos hoy en día para justamente predicar el Evangelio? La primera herramienta que Jesús nos dejó es la autoridad. La autoridad, justamente esta palabra, es igual a potestad, ¿sí? La palabra nos dice en Mateo 18:28, nos dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, ¿sí? En Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Estos versículos nos marcan y nos dejan en claro que Jesucristo recibió absolutamente toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y esa misma autoridad es la que Jesús a continuación nos comparte, nos delega a nosotros, nos da como sus discípulos esa misma autoridad. Entonces debemos ser conscientes que ya tenemos autoridad, que Cristo nos dejó esa autoridad. Y cuando hablamos de autoridad nos preguntamos, ¿qué es autoridad? Entonces la palabra autoridad justamente viene del griego que significa exousia y tiene un significado de derecho legal, que es un derecho legal delegado para hacer lo mismo que Él nos mandó. Es el poder que Dios nos dejó para nosotros hacer todas las cosas en su nombre. Esa autoridad que justamente anteriormente le mencionaba en estos versículos, que Jesucristo tiene toda autoridad, toda potestad en el cielo y en la tierra. Y luego el siguiente versículo nos dice, y les doy autoridad, le doy potestad. Entonces nosotros hemos recibido, ese es justamente una autoridad delegada, ¿sí? Entonces nos da el derecho legal de hacer lo mismo que Cristo hacía, ¿sí? Es como justamente cuando se hacen a veces trámites, ¿sí? Y uno realiza y firma, le doy el derecho legal, por ejemplo, a tal persona para que un menor de edad pase la frontera, por ejemplo. Entonces le damos un papel firmado. El padre y la madre no pueden ir juntos, pero firman un papel, le delegan a la otra persona para que el menor pueda quizás pasar la frontera, ir a otro país de vacación con sus tíos, etc. Entonces eso es justamente lo que Cristo hizo con nosotros, nos delegó autoridad. Bien, entonces ustedes y yo tenemos esta autoridad que Cristo nos dejó. Debemos de saber esto, porque no podemos salir a predicar sin autoridad. No podemos salir sin autoridad, no podemos salir a hablarle a otra sin el conocimiento de que tenemos autoridad. Autoridad para hablar, autoridad en el mundo espiritual, ¿sí? Entonces tenemos esa autoridad. La segunda herramienta que Jesús nos dejó es el mensaje. El mensaje, sí. En Lucas 24:46 nos dice lo siguiente. Y Él les dijo, así está escrito,
y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. En 1 Corintios 1:23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Entonces aquí habla acerca del mensaje, que es la segunda herramienta. Y el mensaje lo podemos justamente dividir en dos, en un punto A y un punto B. El punto A del mensaje es la crucifixión de Jesús, la muerte y la resurrección de Jesús. Esto consta el punto número A del mensaje. El mensaje es que Cristo sufrió, padeció como un criminal hasta la muerte, y la muerte de cruz, para salvarnos de nuestros pecados, y resucitó al tercer día para justificación y redención de todos nosotros. Entonces, esa es la primera parte del mensaje que nosotros vamos a predicar en la calle. Las personas deben saber de que hubo una persona, esta persona se llamaba Jesús. Jesús era el Hijo de Dios, Él vino a la tierra, ¿sí? Se hizo hombre y Él justamente sufrió la crucifixión en la cruz, que era justamente la manera en que los criminales morían. Realmente una muerte humillante. Eso fue la crucifixión. Y de allí justamente que Él murió. Que Jesús murió por cada uno de nosotros, por los pecadores, por los que fallamos día tras día. Jesús miró lo peor de nosotros y aún así dio su vida. Y luego que también Jesús resucitó al tercer día. Jesús no solamente murió y quedó todo ahí, sino que Jesús, al llevar una vida de obediencia a Dios, al no cometer pecados, Él obtuvo la gran victoria sobre incluso la muerte. Entonces, esta es la primera parte del mensaje. La segunda parte del mensaje que debemos predicar a toda persona es el arrepentimiento. Porque si la persona no sabe que hubo una persona que murió por ella, una persona que murió por incluso lo más pecaminoso, por todas las cosas que hacemos mal día tras día, y no sabe que hubo esa persona que murió pero también resucitó, que obtuvo la victoria sobre eso. Entonces también tiene la autoridad para perdonarnos a nosotros, que es ese, justamente lo que Jesús nos dio es una reconciliación con Dios. Porque el pecado lo que hace es que cada persona se aleje de Dios. Pero a través, por medio de Cristo Jesús, nosotros podemos acercarnos. El velo que nos separaba de Dios se rompió. Entonces, toda persona, una vez que entiende lo que Jesús hizo, que le predicamos la primera parte del mensaje, le podemos hablar a la persona acerca del arrepentimiento, que es la segunda parte del mensaje. Arrepentimiento y perdón de pecados, ¿sí? Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Entonces, vemos que el mensaje, Jesús nos dejó el mensaje completo. Completo nos dejó Jesús para que nosotros lo prediquemos. Veamos si el plan de Jesús no es maravilloso. A veces pensamos: ¿y qué voy a decir? ¿De qué voy a hablar? Entonces de eso tenemos que hablar. Tenemos que hablar de Cristo. Porque cuando nosotros hablamos de Cristo, ¿sí?, el Espíritu Santo va
justamente testimonio de Jesús. El Espíritu Santo se va a manifestar. El Espíritu Santo es quien va a poner convicción de pecado en las personas. El Espíritu Santo es el que va a trabajar en sus corazones. Pero nosotros debemos de tener conocimiento. Luego, Jesús nos dio una tercera herramienta. ¿Cuál es la tercera herramienta que todo cristiano tiene? Hablamos que la primera herramienta justamente era la autoridad que Jesús nos dejó. La segunda herramienta es el mensaje. Y ahora la tercera herramienta es que Jesús nos dejó la unción y el poder. Sí, porque Jesús no nos dejó así nomás que hablemos, sino que nos dejó poder. En Hechos 1:8 dice lo siguiente: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra, justamente en griego, de poder significa dunamis, que significa habilidad para llevar a cabo lo que se nos fue encomendado a hacer. Y la dinamita tiene la raíz en la palabra dunamis. Entonces, imaginémonos lo poderoso de lo que Cristo nos ha dejado. Díganme si no es poderoso lo que Dios nos dejó. El poder, la unción, que es como una dinamita que tenemos. Cada persona que tiene a Cristo en su vida tiene este poder porque habita el Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, con una comunión con Dios, en oración, santificándonos, que te santifiques para Dios, que te apartes para Él, que tengas contacto diariamente con la palabra del Señor. Imagínate lo que podés causar a donde vayas. Díganme si no es realmente maravilloso nuestro Dios. La cuarta herramienta, pero antes de nombrar la cuarta herramienta, quiero que nosotros pensemos cómo podemos recibir este poder. Y la respuesta es buscando a Dios, buscando a Dios. Buscando a Dios es la clave absolutamente de todo. Es orar, es a través de la oración, a través del contacto diario con Dios, es que ahí vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Es allí que realmente nosotros vamos a poder ser testigos en todas partes. Y Dios quiere darnos de su llenura, de su poder, para que nosotros hablemos de Él. Porque una persona cuando está realmente llena de Cristo, no puede quedarse callada, no puede quedarse en silencio. Es como una persona que recién acepta al Señor en su corazón y comienza a vivir ese primer amor. Vos no te podés callar, necesitas hablarle a cualquier persona, no mirás absolutamente nada, no te importa nada más que predicar el Evangelio. Y eso es lo que Dios quiere, llenarnos para que prediques el Evangelio a toda raza, a toda nación, a todas las personas, sin discriminación a nadie, porque Dios realmente dio lo más valioso de sí mismo, se dio a Él, para que nosotros hoy podamos predicar y hablar de ese amor de Dios que nos cambió a nosotros. El Señor nos dejó las señales, milagros y sanidades. Esta es la cuarta herramienta. Dice en Marcos 16, 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tremendo. Las señales que el Señor nos dejó es justamente para confirmar que su evangelio, que el evangelio de Cristo, que la palabra de Dios es verdadera, es transformadora, no es un cuento, sino es la realidad.
Y estas señales justamente siguen a los que creen. Las señales nos siguen. Nosotros nos tenemos que estar en busca de señales, sino que esto Dios ya dejó para que al momento que nosotros prediquemos la palabra, estas señales se van a manifestar. El propósito de las señales justamente es que hacen que el pueblo predique el Evangelio, hablen y oren con denuedo y osadía. Díganme si no es maravilloso que nosotros, los hijos de Dios, cuando sabemos que las señales nos van a seguir, si a nosotros no nos motiva a buscarle más a Dios, si a nosotros no nos motiva salir a predicar a todas las personas porque sabemos que hay un respaldo del cielo. Ningún hijo de Dios y ninguna hija de Dios va a predicar sin el respaldo de Dios. Acompañan justamente y siguen las señales al que es enviado. Esto es una característica que va a resaltarse en tu vida de las demás personas, porque muchas personas hoy llevan un mensaje. Muchas personas llevan un mensaje diferente, pero el mensaje que nosotros llevamos es un mensaje en el cual justamente estas señales siguen a quienes son enviados. El apóstol Pablo hablaba justamente y decía: cualquiera que predique otro evangelio diferente al nuestro, sea anatema, que significa sea maldito. Entonces nosotros tenemos el verdadero evangelio de Cristo. Vos y yo somos los encargados de ir y compartir. Somos los enviados de Dios. Por lo tanto, el respaldo de Dios está en nuestras vidas. Dan testimonio de la palabra, ¿sí? Las señales dan testimonio de la palabra de Dios. Y justamente también las señales son el anuncio publicitario de Dios. Dios atrae a las personas también, porque comienzan justamente el testimonio, comienzan las personas a compartirlo uno con otros. Entonces las personas realmente les llama la atención, quieren conocer. Si Dios realmente es real, yo quiero ver esas señales. Entonces, de una u otra forma, Dios también utiliza, es un anuncio publicitario de Dios. Muchas personas quieren presentar un producto, entonces hacen una propaganda. Digámoslo así, el anuncio publicitario de Dios son las señales. Ahora bien, quiero que quede claro en esto, que Dios nos envía justamente con armas. Ninguno de nosotros va a salir a la calle o va a ir a las cárceles, a los hospitales, a los orfanatos, a las escuelas donde nos toque ir. Ninguno de nosotros va a ir sin un equipo realmente, sino que estamos equipados, estamos armados. Y estas armas justamente eran estas 4 herramientas. La autoridad que Dios nos dejó, que Dios nos delegó a cada uno de sus hijos, a sus hijas y sus discípulos. Nos dejó el mensaje maravilloso que lo vamos a predicar. Ese mensaje tiene que estar en la punta de nuestra lengua siempre. Debemos meditar, debemos pensar en el mensaje que Cristo nos envía a predicar a nosotros. Nuestras palabras tienen tanto poder para impactar. Y más cuando hablamos de Cristo, que el Espíritu Santo nos da el respaldo. Cristo dijo que el Espíritu Santo es el que va a dar testimonio de Él. Tenemos el poder de ir, el poder realmente que Cristo nos ha dejado a cada uno de nosotros. Entonces debemos buscar a Dios y vamos a ser llenados del Espíritu Santo. Ese poder para predicar, ese poder para marcar la diferencia, ese poder que se va a manifestar, en el cual las cadenas se rompen, los yugos de esclavitud se rompen. Y con las señales, que las señales nos van a seguir y van a ocurrir. Tenés
tomarlo, tenés que creerlo y tenés que ponerlo en práctica. Ahora quiero entrar al momento que nosotros vamos a evangelizar a otra persona. Esto es algo que cuando vamos a evangelizar a otra persona muchas veces son características o son puntos importantes que debemos saber, porque tantas veces nos equivocamos, fallamos o no sabemos qué decir, o muchas veces hablamos de más, otras veces tocamos puntos que son puntos para discusión. Entonces es importante saber qué voy a decir y qué no debo decir al momento de evangelizar. Uno de los ítems que remarco justamente en este taller es que nunca preguntes a una persona si es cristiana. Es un grave error que yo lo he cometido de manera personal y he visto que muchas personas lo han hecho. Que llegamos y le preguntamos, ¿usted es cristiano? Esperando la respuesta que sea sí y decirle, bueno, a este no es necesario que le predique, Dios lo bendiga, yo también soy cristiano, Dios lo bendiga y nos vemos. Y es como que muchas veces buscamos eso, buscamos que las demás personas sean cristianas. Pero hoy quiero que podamos entender que no debemos de preguntar. Ahora vas a preguntarte por qué. Porque Dios, si justamente un día nos manda a predicar, nos manda a salir a la calle, Dios prepara a las personas en que nosotros le vamos a hablar. Y si hay una persona que por más que diga que es cristiana, que quizás es un cristiano que está frío, es un cristiano que realmente perdió esa pasión por Dios, una persona que quizás no está orando, una persona que quizás está viviendo de una manera incorrecta. Entonces cuando nosotros, muchas veces Dios nos va a enviar a hablarle a personas que están dentro de una iglesia, que son parte de una iglesia, pero que realmente no están viviendo como Dios quiere. Entonces muchas veces Dios nos envía a esas personas para que le volvamos a predicar a Cristo, que le volvamos a predicar acerca del arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Y por qué no Dios, a través de tus palabras, puede volver a hacer que se encienda algo en el corazón de esa persona? Debemos también ser amables. Qué importante es ser amables y cortés con las personas cuando hablamos con ellas. No podemos ir amargados a hablarle a otros, porque el mensaje que llevamos es demasiado importante. El mensaje que llevamos es un mensaje que nos transformó a nosotros primeramente. Es un mensaje de alegría. El Evangelio no es un mensaje para ir a compartirlo con una cara amargada, tristes, desalentados. Parece que vamos a predicar un evangelio de derrota. Nosotros estamos llevando el mensaje que transformó la humanidad. Y a través de tu palabra, Dios puede usarte para cambiar la vida eterna de una persona, para cambiar la eternidad de una persona. Entonces debemos ser cortés, debemos ser amables, debemos ser sonrientes, que se note la pasión, que se note el cambio en nosotros. Debemos usar conversaciones normales de la vida diaria, porque muchas veces vamos y queremos hablar, no sé, de temas realmente que la persona no va a entender. Porque si una persona que nunca fue a una iglesia, que no conoce a Cristo, hay muchas cosas que nosotros vamos a querer soltar como si la persona conociera todo lo que nosotros conocemos. Y no es necesario que vayamos a hablarle con conversaciones que quizás la persona no va a entender. Seamos específicos. Jesucristo usaba parábolas para predicar el evangelio a las demás personas. Jesucristo usaba lo que tenía a su alrededor, con cosas simples. Y eso de Jesucristo debemos aprender. Que cuando hablamos, debemos de hablar con cosas cotidianas y diarias. Dios te va a dar la creatividad, el Espíritu Santo te va a dar justamente la imaginación para poder hablarle con denuedo la palabra, ¿sí? Y te va a poner las ideas más creativas para que pueda ser eficaz al momento de predicar.
No debemos hablar mucho, ¿sí? Porque esto muchas veces nos lleva a ir por las ramas, nos lleva a salir del eje central, del tema central que es Cristo. Debemos también entender que nosotros no debemos hablar mal de ninguna religión, porque muchas veces nos vamos por las ramas, hablamos de otras religiones y las personas cuando le hablas de otras religiones dicen, no, pero me está predicando un evangelio que no hay que mentir, que no hay que hablar mal, que un evangelio que realmente uno se arrepiente. Entonces, si nosotros predicamos eso, cuidemos lo que hablamos, porque si no nos salimos por la rama y la persona puede cerrar su corazón y no vamos a ser efectivos, no vamos a tener éxito en nuestra evangelización. No debemos perder justamente a la persona por ganar nuestro argumento. Está muy relacionado al punto anterior, porque podemos muchas veces querer ganar justamente el argumento y comenzamos a discutir, a pelear y eso se genera un ambiente muy tenso, un ambiente feo en el cual el Espíritu Santo no puede poner la convicción de arrepentimiento en las personas, porque nosotros mismos somos los que levantamos una barrera en las personas, queriendo nosotros ganar nuestro argumento. Debemos ser realmente muy sabios, muy sabios. También no debemos de tirar perlas a los cerdos, ¿sí? Porque muchas veces vamos y queremos compartirle revelaciones, queremos compartirle alguna palabra que Dios reveló a nuestros corazones o para nosotros, y queremos compartirle. No tiremos perlas a los cerdos. También no debemos desenfocarnos con pequeñas cosas, porque es muy normal que cuando salgamos con la misión de evangelizar, cuando queramos ir a un lugar justamente a predicar, puede ser que en el camino justamente nos encontremos, ¿sí? Nos encontremos con amigos, nos encontremos con familiares, nos encontremos con diferentes situaciones. Y Jesús justamente nos dice, cuando vayan por el camino, no hablen con nadie. ¿Por qué? Porque el enemigo va a querer distraernos. O justamente ese día que vamos a salir van a pasar diferentes situaciones. Entonces debemos ser sabios y tomar estos consejos. ¿Para qué? Para cuando salgamos, si tenemos esa visión que vamos a ir a tal lugar, a ese lugar vamos, ¿sí? En otro momento vamos a poder charlar con otra persona, en otro momento se va a dar, pero si salgo con esa misión, yo soy el responsable justamente y tengo la decisión de ir a ese lugar y llegar a ese lugar, ¿sí? Sin interrupción, aunque haya, nosotros debemos superar y hacer lo que Dios nos envió a hacer. También, cuando evangelizamos, nunca debemos de ir a una persona por la apariencia, ¿sí? Porque puede ocurrir que el humano suele ser una persona que juzga por la apariencia, ¿sí? Entonces, nosotros los seres humanos solemos juzgar por la apariencia, pero Dios no mira apariencia, Dios mira el corazón, ¿sí? Y cuando nosotros muchas veces ocurre que vemos, no sé, un empresario y ahí pensamos y decimos, no, él no necesita a Cristo. Suele pasar. Yo les digo esto porque suele pasar. Miramos y no, ese está bien, se ve que le va bien en la vida, como que no necesita a Cristo. Nosotros tenemos que predicarle al que está de traje, al empresario, al abogado, o aquel que quizás está tirado en la calle, está tirado quizás allí alcoholizado, o quizás está abandonado, o vive realmente de una manera indigna de vivir. A todos tenemos que predicar el Evangelio, porque Dios también nos va a juzgar a nosotros si nosotros predicamos a todos o si nosotros quisimos
escoger a quienes predicar, porque Cristo murió absolutamente por todos y por cada uno de ellos. Nosotros también debemos saber que cuando nosotros evangelizamos, tenemos que tener la convicción, la seguridad en nuestro corazón que nosotros vamos a predicar y que la persona está lista para hacer la oración de fe, ¿sí? Porque muchas veces analizamos a las personas, sí, aquella puede quizás que va a hacer la oración de fe. La otra, no, esa no veo que va a hacer la oración de fe. No, nosotros tenemos que estar seguros que van a hacer la oración de fe. Esa convicción en nuestra vida. También puede ocurrir que nosotros tengamos miedo a que las personas nos digan que no. Entonces, tratar de esquivar por miedo. Otras veces, incluso si predicamos, si una persona nos dice que no quiere hacer la oración de fe, que no quiere aceptar a Cristo, aún ahí nosotros podemos sembrar una oración en esa persona si nos permite, ¿sí? Aunque te diga que no quiere a Cristo, vos podés preguntarle, de igual manera, ¿puedo hacer una oración por vos? Y por ahí la persona te va a decir, bueno, una oración no acepto. Y ahí, o puedes decir, puedo hacer una oración para bendecirte. Es muy difícil que las personas digan que no. Y ahí cuando la persona te permite sembrar una semilla en el mundo espiritual, una semilla que con el transcurso del tiempo puede germinar y dar fruto. Porque muchas veces allí en ese momento parece que no sucede nada. Pero si nosotros somos sembradores, en algún momento eso va a dar fruto. Entonces tengamos esto en cuenta. Porque quizás después la persona va a quedar pensando en eso, ¿sí? Va a pensar, ¿pero por qué? Si yo le dije que no quería, igual quiso hacer una oración por mí, y hizo la oración y yo me sentí bien. Y si Dios es real, entonces le damos lugar al Espíritu Santo a que pueda obrar en la persona a través de una oración que vos puedas hacer por ella. También no tenemos que tratar de forzar. Si no quiere, bueno, no quiere y lo bendecimos y nos vamos. Nunca debemos de preguntar cómo se siente, porque las personas hoy realmente son muy orgullosas. La mayoría de los seres humanos no van a admitir que están mal. Vos podés preguntarle cómo te sentís y te van a decir muy bien. Y entonces como que ya te cierra la puerta a poder hablarle que Cristo puede cambiar su situación. Entonces cuando predicamos, tenemos que muchas veces parece algo irrelevante, pero que también suma al momento de evangelizar, suma a que seamos exitosos en la evangelización. Entonces, vamos y le preguntamos, vamos y le predicamos, y le decimos, Dios quiere cambiar tu condición, hoy quizás te sentís mal, hoy quizás saliste, no sé. Dios va a hacer que nosotros fluyamos en ese momento, con nuestras palabras allí ante la persona. Pero entonces la persona dice, wow, y vos soltás una palabra y la persona piensa, justo me está pasando eso. Muchas veces me ha pasado a evangelizar a personas y cuando termino de hablar me dice, justo eso me estaba pasando. Muchas veces compartimos, cuando evangelizamos en la calle, pequeños folletitos con algunas frases, ¿sí? Y justamente tuvimos una experiencia hace unas semanas atrás, en el cual fuimos y le entregamos a una señora, ¿sí?, una tarjetita, un folletito que decía, Dios pondrá personas en tu vida que te van a ayudar a que puedas salir de la situación que estás. Y la persona recibió y ¿saben lo que nos dijo? Justamente esto estuve pensando hoy. Qué lindo sería que alguien me ayude a salir de la situación que estoy. Fue tremendo.
Realmente fue tremendo ese momento. ¿Por qué? Porque Dios mismo va a confirmar que lo que nosotros estamos haciendo viene de parte de Él. Entonces, vas a tener inspiración, vas a tener muchas veces pensamientos al momento de evangelizar, y Dios va a confirmar que es Él. Nosotros no debemos de cometer el error de no darle seguimiento, ¿sí? Si nosotros predicamos a la persona acepta el mensaje, si la persona acepta a Cristo y hace la oración de fe, debemos de pedirle el número de teléfono. Esto es importante para darle un seguimiento, porque nuestra tarea no termina al momento de evangelizar a la persona, sino que nuestra tarea sigue en camino. Entonces es importante darle seguimiento a la persona, ¿sí? Que la persona sienta que realmente uno se interesa por ella. Nuestra actitud es muy importante, como dije anteriormente, alegres, comprometidos, ¿sí? Al momento de juntarnos en grupo, tu actitud suma, ¿sí? Tu actitud, si es positiva, si estás alegre, siempre va a sumar. Porque muchas veces cuando se va a salir a evangelizar viene una persona y está triste, está amargada, contesta mal, hace emoticones con su cara. Entonces eso contamina al grupo, hace que uno debe de querer salir, de querer predicar, de querer hablar del amor de Dios, y nos quedamos ahí y pensamos, o viene con algún comentario negativo: hoy no creo que alguien va a aceptar a Cristo, o no sé si este trabajo, o no sé, o no. Entonces eso hace que el grupo se quede. Pero cuando nosotros vamos a salir, es importante que seas vos el que motives a los otros. Hoy Dios va a usar tu vida. Hoy Dios a alguien le va a hablar a través de tu vida. Gracias por venir. Gracias por servir al Dios Todopoderoso. Gracias por servir a Cristo. Realmente hoy oro para que Dios te use. Así tenemos que ser. Nosotros somos un cuerpo. Tenemos que estar unidos. ¿Me entiende? Entonces la actitud siempre va a sumar. Y la actitud justamente depende de nosotros. Nosotros somos nuestros propios dueños de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestros gestos. Dios nos inspira, Dios quiere usarnos, pero está en nosotros en poner de nuestra parte, ¿sí? Debemos saber que no debemos esperar que el pez venga a nosotros. Justamente nosotros tenemos que ir a ser pescadores de hombres, nos manda el Señor. Dios, cuando Jesús se le apareció a los discípulos, le dijo: tiren la red hacia ese lado. Y ellos tiraron la red y la red se llenó de peces. Pero ellos lanzaron la red. Dios quiere que vos seas un lanzador de red, que vos vayas atrás de los peces, que no seas vos esperando que el pez venga. Bueno, si la persona, si Dios me quiere usar, que la persona entonces me pregunta algo de Dios. Porque muchas veces somos así. Queremos que la otra persona nos pregunte para recién nosotros hablar. No, esa también es una oportunidad que Dios nos da, pero que no sea la única para que nosotros hablemos de Cristo. No debemos esperar por sentimiento, porque nuestros sentimientos suelen ser muy engañosos. Si siento hoy, voy a predicar. No. Nosotros debemos de predicar. Nosotros somos los que tenemos que controlar nuestros sentimientos. Siempre debemos ir en fe, esperando que algo suceda. Porque si tenés fe en Dios, algo va a suceder en ese día. Y también, siempre otro punto más que es muy importante al momento de ir a evangelizar, es ir en ayuno y es ir en oración. ¿Por qué? Porque vamos a estar sensibles a lo que Dios quiere hacer. Muy sensible a lo que Dios quiere hacer. Te cuento una pequeña experiencia.
En una oportunidad salimos a evangelizar con un grupo de personas en el cual antes de salir nos reunimos y dijimos vamos a orar, oramos un momento y luego dijimos vamos a quedarnos en silencio, a ver qué es lo que Dios pone en nuestro corazón, a ver qué es lo que Dios quiere hacer hoy. Y recuerdo que nos juntamos en ronda con un grupo de misioneros y allí quedamos en silencio, tomamos un papel en blanco y una virome y nos dijimos, nosotros vamos a anotar todo lo que venga a nuestra mente, después vamos a juntar y vamos a ver qué Dios nos habla a cada uno de nosotros, qué Dios habla al grupo. Entonces recuerdo que estar allí en silencio y de repente viene a esa imagen, ¿sí?, a mi mente, una imagen de una casa amarilla, se me vino la imagen de una reja negra por fuera y vi justamente un cartelito con un número, ¿sí? Entonces anoté absolutamente todo. Luego nos juntamos con el grupo y yo compartí, dije, esto fue lo que yo pude ver. Y así que cada uno anotó lo que el otro había visto y salimos a las calles. Nos separamos en dos grupos. Luego que terminamos de evangelizar, nos juntamos para hablar a ver qué Dios había hecho. Y vienen y me comentan y me dicen, Franco, encontramos lo que Dios te mostró. Dios te había mostrado la casa amarilla y encontramos esa casa con ese número que vos nos dijiste y enfrente tenía la reja negra. Allí golpeamos, salió un muchacho que tenía ganas de suicidarse. Entonces, el Evangelio es real. Dios nos dejó a nosotros tantas armas. Dios nos dejó dones. Pero está en nosotros en desarrollarlo. Está en nosotros en realmente querer escuchar a Dios. Querer esperar y ver lo que Él tiene también. Y lo que Él quiere hacer a través de nuestras vidas. Te comparto esto para animarte. Te comparto esto para que también vos tengas ese deseo de que Dios te puede mostrar lo que Él quiere hacer. Muchas veces Dios te va a mostrar. Otras veces quizás no vamos a estar lo suficientemente sensible. Pero a lo que voy es importante estar en ayuno y en oración. Estamos sensibles a lo que Dios quiere hacer y con quién quiere hacerlo y dónde quiere hacerlo. ¿A dónde y quiénes debemos evangelizar? Cada persona, cada uno de nosotros tenemos un círculo de influencia, ¿sí? Como tu casa, tu trabajo, tu escuela, tus vecinos, en la facultad, etc. En el lugar que ocupes es un buen lugar para que vos puedas evangelizar. Dios te puso allí donde estás para que vos seas realmente luz. Y que empieces hoy a ser una buena influencia. Que realmente hoy todos puedan ver algo diferente en vos. Que vos puedas dar un buen testimonio y que testifiques a Dios con tu boca. Hay un gran refrán que dice, predica en todo tiempo y cuando sea necesario, habla. Nuestra vida, nuestro testimonio es tan importante. Es tan importante. Nosotros hoy estamos justamente realizando este primer taller. Un tiempo que realmente va a ser tremendo para tu vida. Que va a ser de mucha bendición. Y queremos que te capacites, queremos que aprendas. Queremos que realmente te enamores de Dios, que vuelvas a vivir ese primer amor. Aparece en la Biblia la palabra evangelista. Aparecen 3 veces en el Nuevo Testamento, en Efesios 4:11, en Hechos 21:8. También aparece en 2 de Timoteo 4:5. Y el apóstol Pablo habla a su hijo espiritual Timoteo y le dice, tú por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos. Dedícate a la evangelización. Cumple con los deberes
de tu ministerio. Esta palabra Dios también hoy nos habla a nosotros, que debemos ser prudentes todo tiempo, debemos vigilar, tenemos que tener cuidado, que nosotros debemos soportar los sufrimientos porque van a llegar, tarde o temprano nos van a pasar diferentes situaciones o dificultades, pero debemos soportar, no abandonar en el camino y dediquémonos a la evangelización, que es la misión que Cristo nos dejó, y que cumplamos con los deberes del ministerio. Este es uno, capacitarse. Luego tenemos las características del evangelista. Un evangelista es una persona que fue llamada por Dios, que el Señor lo dotó con una habilidad especial para predicar las buenas de salvación. ¿Cuál es el mensaje que lleva el evangelista? Su mensaje no es de juicio y tampoco es de ira, sino que es de gracia y misericordia. El evangelista es el que revela la enfermedad, pero a la vez ofrece el remedio, que es Cristo. Presenta lo terrible del pecado y su locura, pero a su vez presenta la sangre de Cristo, esa sangre que tiene tanto poder, que nos cambió a nosotros, que nos limpió a nosotros absolutamente de todo pecado. Es quien presenta el horror del infierno, justamente, y el lago de fuego, pero más a la vez pinta como nadie el cielo y la vida eterna. Todo esto muchas veces lo presenta con palabras vibrantes y llenas de emoción y motivación, pero no es un simple gritón desaforado, más bien es un peregrino del Rey de Reyes y Señor de Señores, que transmite el mensaje de salvación con verdadera pasión y entusiasmo. Y esto es justamente lo que resalta mucho en un evangelista, en una persona que predica a Cristo. La pasión, el entusiasmo, el amor por las almas. El amor por las almas. Qué importante es el amor. De todo, el amor es lo más importante. Que puedas tener mucho amor en tu corazón, mucho amor. El tema favorito es la salvación por medio del sacrificio de Cristo. El evangelista es que tiene gran compasión y pasión por las almas. También es alguien que tiene la habilidad para alcanzar a un individuo, como así también a multitudes a través del mensaje de Cristo. Muchas veces es un portador de avivamientos y trae entusiasmo y nuevo vigor a la iglesia local. Es uno que con el mensaje de Dios inspira fe cada vez que habla. Es alguien que está extendiendo el reino de los cielos como nadie lo hace. El evangelista, no importa el texto que tome en las Escrituras, siempre terminará presentando a Jesús y su maravillosa obra redentora. Quiero justamente finalizar este primer taller y quiero decirte lo siguiente. Quiero decirte con estas palabras en 1 Corintios, capítulo 2, del 1 al 5, dice, el apóstol Pablo habla y dice, yo mismo, cuando fui a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me decidí más bien, estando entre ustedes, a no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con debilidad, con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu Santo, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Y sabes, quiero concluir este taller diciéndote lo siguiente. El apóstol Pablo habló de su realidad. Él no fue a predicar con palabras nuevas, con temas especiales,
más bien con el mensaje de Cristo y con el poder del Espíritu Santo. Nosotros, vos y yo, nosotros no somos mejores que nadie. No somos mejores que los 12 discípulos, pero tampoco somos peores. A vos y a mí Dios nos llamó justamente y tenemos eso con los discípulos. Compartimos una cosa en común. ¿Y sabes cuál es? Que Jesús nos amó. Jesús nos amó. Que Jesús nos llamó. Que Jesús nos redimió, nos perdonó cada uno de nuestros pecados, nos libertó, nos sacó de la esclavitud. Y no quedó ahí, sino que nos santificó y nos escogió a nosotros y nos dio una misión. La misión de ir y predicar su palabra a todas las criaturas. Quiero que tomes esta palabra para tu vida. Que realmente este tiempo sea un tiempo donde puedas rendir tu corazón a aquel que te llamó y te ama. De verdad, Cristo te ama tanto, no tenés una idea de cuánto Cristo te ama. Realmente, Él dio todo por vos. Y si hoy tuviera que darlo, Dios mío, estoy 100% seguro que volvería Cristo a dar su vida por vos, porque te ama tanto. Así que, fe, ánimo, que esta tarea sé que lo vas a poder llevar con éxito, en el nombre de Cristo. Bendiciones. Damos por culminado este primer taller.